¿Qué tal? Mi nombre es León Martínez y esto es Cosas bien pendejas que me han pasado por ser gay, número 28, edición de bolsillo. Y como ya saben, eso significa que en este video, en lugar de contar una historia grande, contaré 3 pequeñas. Sin más, comencemos. Número 1. Contradiciendo al León del pasado que acaban de escuchar, no, solamente serán 2 historias porque no me di cuenta que una se estropeó mientras la grababa, así que... Número 2. Alguna vez traté de conseguir trabajo en una muy conocida cadena de tiendas de conveniencia. Durante la entrevista, la chica de recursos humanos me preguntó si yo tenía en mis planes casarme y que mi esposa tuviera hijos. A lo que yo respondí con toda honestidad que eso nunca iba a ser un problema, puesto que aún si me emparejaba con alguien, jamás íbamos a tener hijos de forma biológica. A lo que ella respondió con un "Oh, eres gay". Cabe mencionar que para ese momento ya estaba preseleccionado, era mi segunda entrevista, lo que de igual forma ella dejó mi currículum en la mesa y me dijo: mira, te voy a ser bien honesta, tienes el perfil perfecto para esto, pero la empresa nunca te va a contratar. Suspiré con algo de fastidio y le dije: porque soy gay. Ella me dijo: sí, que yo he visto gente muy buena pasar por aquí, pero que jamás contratan sin importar que yo les pase los currículum porque no van con los valores de la empresa. Y yo estoy forzada a comentar. Al menos agradezco que la chica fuera honesta conmigo y no quedarme esperando por ese trabajo. Chinga la empresa de pacotilla. Y número 3. Hace algunos años me enteré de una convocatoria para jóvenes escritores LGBT en mi ciudad y, ni tardo ni perezoso, yo traté de participar. Mandé un cuento que, modestia aparte, me parecía bastante bueno, pero jamás obtuve respuesta de ellos. Tiempo después conocí a una de las personas que recibía los manuscritos de las personas que participaban tanto en esa editorial como en ese concurso y me reveló lo siguiente. Y es que la editorial rechazaba en automático los cuentos y los libros que no tuvieran un final feliz. Aparentemente los que dirigían el lugar eran unos románticos empedernidos y querían cosas sumamente idealistas, y quienes hayan leído mis trabajos sabrán que yo soy fanático de la tragedia, el horror y lo agridulce. Y este cuento no era la excepción. En fin, ya ven por qué es tan importante saber autopublicarse. ¿Qué tal? Mi nombre es León Martínez y estas son Cosas bien pendejas que me han pasado por ser gay, número 29. Cuando cumplí mis 18 años, es decir, hace casi cuando cumplí mis 18 años de edad y esta sociedad empezó a reconocerme como un hombre adulto, me di cuenta que por primera vez en mi vida tenía oportunidad de hacer cosas de gente adulta. Cosas que me había imaginado o que había querido hacer desde que era niño y posteriormente adolescente. Ya saben, cosas como comprar alcohol sin tener miedo a que me arrestaran, cosa que desde luego no iba a pasar y en la tienda de mi casa de igual forma hacían. Entrar a ver películas para adultos, que eran principalmente más violentas y no más de otro tipo. Y por supuesto, ir a bares y antros, en mi caso, gays. Ahora, cabe aclarar que a pesar de mi festivo color de cabello, nunca he sido una persona muy dada a la fiesta, por lo que los antros nunca estuvieron en mi haber de prioridades desde antes de mi mayoría de edad, durante mi mayoría de edad y posterior a mi mayoría de edad actual. Por lo que supongo no sorprenderá a nadie saber que mi primera elección fue un café bar. Pero a pesar de que yo ya tenía la mayoría de edad, yo no salí del closet sino hasta mis 19 años, lo que hacía que fuera una situación espinosa, porque me daba cuenta que por fin podía entrar porque tenía una credencial para hacerlo, pero yo seguía sin querer que la gente que me conocía o era del entorno de mi familia se enterara. A pesar de eso, yo ardía en curiosidad y en otro tipo de sentimientos por conocer uno de estos lugares, ya que los había visto mucho en películas y sobre todo y no es que yo me imaginara que fueran a ser antros de perdición, o tal vez un poco sí, pero realmente quería saber qué era lo que había de realidad en las cosas que había visto, y me da curiosidad conocer un lugar que estaba hecho para personas como yo, donde en teoría tendríamos que estar seguros y todos los que están ahí podrían compartir aunque sea una mirada coqueta sin temor a recibir una golpiza. Así que con el corazón en la mano y el pulso a todo lo que da, decidí arriesgarme y subí unas escaleras y llegué a este café por primera vez en mi vida. Y lo primero que noté es que el lugar no era tan bonito como los que se veían en películas. Inviertan en decoración, muchachos. Pero a pesar de eso sí me sentí extrañamente seguro, aunque la sensación de seguridad me duró poco tiempo. Y no es que hubiera algo amenazante en el lugar, pero es que recordé que mi mamá tenía varios amigos gays, adultos, que frecuentaban este tipo de lugares. Así que terminé mi humilde cerveza de 20 pesos y salí rápidamente del lugar. Realmente no ocurrió nada más emocionante que eso, pero salí del lugar con una mezcla de orgullo, felicidad y pánico que estoy seguro que solo si eres gay has experimentado. ¿Les llegó a pasar a ustedes? Me encantaría saberlo. ¿Qué tal? Mi nombre es León Martínez y estas cosas bien pendejas que me han pasado por ser gay, número 30. Cuando yo tenía entre 13 y 14 años ya me había dado cuenta de mi atracción por la corporalidad masculina y, como buen puberto, empecé a sentir curiosidad por explorarla un poco más a fondo.
Hacerlo en persona no era una opción. Para bien y para mal, yo estaba bastante bien vigilado por mi familia, cosa que en retrospectiva agradezco mucho. Y conseguir revistas tampoco parecía un escenario que fuera posible para mí. Primero, porque yo no tenía dinero, y segundo, porque me daba pánico que me reconociera el tipo de las revistas y le pudiera decir algo a mi mamá. Entonces opté por lo que todo genio de 13 años hubiera hecho en mi lugar: buscar en revistas, periódicos y cosas casuales donde hubiera la mayor cantidad de cuerpo masculino expuesto y empezar a guardarlo en un scrapbook. Término que, para quien no sepa, es un cuaderno en el que uno recorta y pega porquerías que le gustan mucho. Y antes de criticarme, recuerden que yo era niño en la época previa a los smartphones y al internet de alta velocidad. No tenía ni idea de lo fácil que lo han tenido ahora, Ni siquiera era muy exigente, me daba con algo de piel expuesta, quizás un pezón, y si tenía mucha suerte con un poco de ropa interior. Alabados sean los anuncios de Calvin Klein de toda la vida. Después de un tiempo me junté una colección razonablemente decente, pero había algo con lo que yo no contaba: la habilidad de limpieza de mi mamá. Y es que de buenas a primeras pensó que sería una buena idea meterse a mi cuarto a hacer una limpieza masiva de todas mis cosas. Y es que yo era un puberto bastante desordenado. Traté por todos los medios de hacer que se distrajera, limpiando un librero o lo que hubiera sobre mi cama, pero lo que no quería era que revisara dentro de mis closets, porque debajo de un altero de camisas yo había guardado ahí un cuaderno, pero por supuesto la primera cosa que quiso ir a arreglar fue mi ropa. No tardó ni 3 segundos en tomar completo el altero de camisas, sentir el cuaderno y preguntarme: ¿qué es esto? Casi completamente lívido y en el peor ataque de pánico que había tenido en mi vida hasta ese entonces, traté de poner cuanta excusa tonta se me ocurrió. Es que decidí guardarlo entre mi ropa, pero me lo encontré tirado en la calle. Pero hay unas fotos recortadas y pegadas ahí. Sí, es que por eso se me hizo curioso y lo quise guardar. Pero también hay cosas escritas con tu letra. Por eso se me hizo todavía más raro y por eso lo quise guardar. En retrospectiva es obvio que no se tragó ninguna de mis excusas, pero como me vio suficientemente incómodo, creo que decidió apoderarse de mí y tirar el cuaderno a la basura, justo como yo le pedí que hiciera. Pero aquí entre nos, ese no era el cuaderno del que les había estado hablando hasta ahora. Era el segundo cuaderno en el que solamente había 2 recortes pegados. Ese cuaderno que escondía bajo mi colchón salió volando por la ventana la primera oportunidad que tuve cuando se distrajo.